Muy buen día, bienvenidos a una nueva clase de fisiopatología. Hoy hablaremos sobre la hepatitis y sobre la enfermedad diarreica aguda. La hepatitis. La hepatitis es una enfermedad inflamatoria que afecta al hígado. La hepatitis viral afecta a 400 millones de personas globalmente al año. El 95% de los infectados no sabe que la padece. Con una buena educación en el tema, es sencillo prevenir la infección y la propagación de la hepatitis. En el mundo, al año, al menos 1.4 millones de personas mueren a causa de esta enfermedad. El 90% de las personas con hepatitis C pueden ser curadas completamente en el transcurso de 3 a 6 meses. El número de personas infectadas con hepatitis es 10 veces mayor al del número de personas infectadas por el VIH. Pueden generar mayor riesgo de infección, la transmisión de madres a bebés, el uso de drogas por inyección, el uso o la falta de medidas de protección en la intimidad y prácticas médicas incorrectas. ¿Cuáles son las causas de la hepatitis? Pues tenemos una causa infecciosa, una autoinmune y una causa tóxica. Infecciosa causada por un virus, autoinmune cuando nuestras defensas atacan a nuestro hígado y tóxica por el uso de medicamentos, drogas, alcohol. La hepatitis es una enfermedad que no podemos subestimar. Es una enfermedad que está causada por 5 virus distintos. Hepatitis A, B, C, D y E. El contagio de la hepatitis A y E se va a dar por la ingesta de comida o agua contaminadas, mientras que el contagio de las hepatitis B, C y D va a ser a través de fluidos corporales de la sangre, uso de jeringas o por vía de transmisión sexual. Se ha documentado que al menos el 95% de los infectados desconocen que portan esta enfermedad. El 82% de los niños del mundo están inmunizados, o sea, ya tienen vacunas contra hepatitis A y B. La causa de más muertes en el año superior al SIDA, a la tuberculosis o a la malaria la tiene la hepatitis. Entre 6 a 10 millones de personas se contagian cada año. Al menos un 1% de los infectados puede tener acceso al tratamiento, ya que en el caso de las hepatitis B y C es sumamente caro. Esta es una enfermedad silenciosa, algunas veces no da síntomas o son síntomas leves y nos damos cuenta hasta que ya hay complicaciones. Cuando hablamos de la hepatitis infecciosa, como mencionábamos hace un rato, hay 5 tipos de hepatitis viral. El virus de la hepatitis A, que es un virus ARN de la familia de los picornavirus. El virus de la hepatitis B, que es un virus ADN con una estructura genómica muy compacta. El virus de la hepatitis C, que es un virus ARN con una organización similar a los flavovirus y pestivirus, previamente conocido como NOA-NOE. El virus de la hepatitis D es un virus ARN que necesita la infección por el virus de la hepatitis B para poder causar una coinfección y otro cephalovirus para su replicación y expresión. Con respecto al virus de la hepatitis E, previamente conocido como hepatitis entérica o epidémica, NOA-NOE, esta ocurre primordialmente en India, África, Asia y aquí en Centroamérica. Es un virus ARN muy similar al de la hepatitis A. Otras enfermedades que pudiesen tener relación con la hepatitis, la mononucleosis, el herpes y el adenovirus. Asimismo, la
Podemos contar entre las hepatitis la hepatitis criptogénica. La hepatitis infecciosa, aquí miramos un cuadro donde podemos ver los tiempos de incubación de cada hepatitis viral. El virus de la hepatitis A de 15 a 45 días, el de la hepatitis B de 30 a 180, el virus de la hepatitis C de 15 a 150 y el virus de la hepatitis D de 30 a 180 días y el virus de la hepatitis E de 15 a 60 días. Como se mencionó previamente, las hepatitis de origen viral las podemos clasificar en 5 tipos. Para las hepatitis A y B sí existe una vacuna preventiva, mientras que para las hepatitis C, D y E no. La más común del mundo es la hepatitis A, que puede producir o ha producido en los últimos años alrededor de 1.4 millones de casos anualmente. Entonces, esta enfermedad es autolimitante, o sea, se resuelve solita. Los síntomas que podemos tener en hepatitis van a ser sensación de fatiga, falta de apetito, podemos llegar a tener escozor en el cuerpo, fiebre prolongada, pérdida de peso, náuseas y vómitos, dolor o distensión en la zona abdominal, orina turbia y deposiciones de color arcilla. Asimismo, podemos presentar ictericia, que es que nuestra piel tome un tinte amarillo, aunque también lo podemos ver en las escleras, que también tienen un tinte amarillento, tinte ictérico. Podemos observar también coluria. La coluria es el cambio de coloración de la orina que se mira oscura, a veces se describe como que si fuera color Coca-Cola, y acolia, que es la pérdida del color de las heces fecales, las cuales se ven blanquecinas. Si tenemos un paciente ictérico o con sospecha clínica de que curse con hepatitis, primero lo que tenemos que hacer es solicitarle unas pruebas de función hepática. Entre estas, las más importantes están las transaminasas, ASAT y ALAT, las cuales si son normales, pues ya descartamos de que pueda estar cursando el paciente con una hepatitis viral aguda. Si en dado caso tuviéramos una marcada elevación de las transaminasas sin aumento de la fosfatasa alcalina, entonces sí estamos ante un cuadro de hepatitis, probablemente viral. Entonces ahí es donde se hace también una prueba de PCR para hepatitis. Debemos determinar la causa para empezar el tratamiento, por lo cual vamos a hacer un panel de hepatitis para ver la presencia del virus. Si en dado caso nosotros llegásemos a determinar la presencia de virus a nivel hepático como causa de la pancreatitis, pues es el tratamiento de soporte, es tratamiento para mantener cómodo al paciente y estable. Podemos sustentar nuestro diagnóstico mediante ayudas de laboratorio. Aquí vamos a pedir unas transaminasas donde vamos a ver una elevación importante de la asparticoaminotransferasa o ASAT y la alaninoaminotransferasa o ALAT. También podemos ver aumento de los niveles de la fosfatasa alcalina, algunas veces aumentos de la GGT, de la glutamintransferasa. Va a haber aumento de los niveles de bilirrubina y el tiempo de protrombina y la actividad de protrombina va a estar disminuida. Asimismo vamos a tener disminución de los niveles de albúmina.
Nos podemos auxiliar de ayudas de laboratorio, como hablábamos hace un rato, las transaminasas, una de las cuales es bastante importante, la SAT, que nos va a servir como marcador de necrosis hepatocelular. El 40% de este componente va a ser mitocondrial y el 60% citoplasmático. Esto nos va a indicar una lesión profunda. La SAT está presente en el hígado, en el músculo cardíaco y esquelético, por lo cual también puede estar elevada en el ejercicio intenso. También está presente en riñones, cerebro, páncreas y células sanguíneas. Entonces tenemos que hacer diagnóstico diferencial, no solo por laboratorios, y estar viendo qué otras posibilidades tenemos de acuerdo a la clínica de nuestro paciente. Esta prueba es bastante sensible, pero es poco específica. La ALAT también es un marcador de necrosis hepatocelular, es 100% citoplasmática, es más específica para evaluar hepatopatías y nos va a indicar una lesión superficial y difusa del hígado. ¿Qué atenciones debe de tener el paciente por parte de enfermería? Primero, poder brindar un amplio plan educacional sobre modificaciones del estilo de vida, estimular la vacunación, sobre todo en pacientes de riesgo, estimular al paciente a que le exprese a sus familiares y contactos la necesidad de vacunarse. Y en las madres infectadas, administración de inmunoglobulinas y vacunación en el recién nacido, que nos da una efectividad del 95%. Ahora hablaremos de la enfermedad diarreica aguda. ¿Cómo la definimos? La vamos a definir como la expulsión de heces no formadas o anormalmente líquidas. Esto cuando sea mayor de 3 deposiciones diarias. O sea, antes de eso no podemos catalogarlo como diarrea. La cantidad de heces debe ser superior a 200 gramos día. La enfermedad diarreica la podemos clasificar en aguda, persistente y crónica. Decimos que es aguda cuando dura menos de 2 semanas, que es persistente cuando dura de 2 a 4 semanas y crónica cuando ha estado presente por más de 4 semanas. La enfermedad diarreica aguda la podemos clasificar en una diarrea osmótica, eso es cuando ingerimos componentes no absorbibles en el tubo digestivo, lo que va a aumentar la concentración osmolar y arrastrar agua desde el espacio extracelular hasta el lumen intestinal, produciendo a su vez diarrea. La diarrea secretora va a ser secundaria a un aumento en la secreción de los enterocitos. Esto va a eliminar más electrolitos al lumen intestinal y por efecto osmótico esto va a traer más agua y va a haber diarrea. Podemos tener también diarreas por alteración en el tránsito gastrointestinal, que son secundarias a hipermotilidad de los segmentos del intestino. Enfermedades sistémicas pueden modificar el tránsito intestinal, aumentando o disminuyendo la detención con sobrecimiento bacteriano. O sea, hay un crecimiento bacteriano mayor. Una diarrea exudativa, esta va a ser secundaria a lesiones en la mucosa intestinal, lo que produce exudación de los componentes mucosos y sanguinolentos. Tenemos una diarrea mal absortiva. Esa es una alteración en el proceso de transporte marcada por disminución de peso y déficit nutricional. Podemos tener también casos de anemia o hipoalbuminemia. ¿Cuáles van a ser las causas de la enfermedad diarreica aguda? Pues la principal, bacterias, cuando hablamos de causas infecciosas, entre estas las enteroinvasivas y enterotoxígenas,
los virus, los parásitos y los hongos. Las causas no infecciosas, medicamentos, que las personas sean muy asiduos a comer productos con aditivos alimentarios. También en caso de intoxicaciones, colitis isquémica, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, enteritis crónica y por radiación, sepsis generalizada, inflamación pélvica, impactación fecal o estrés psicológico. ¿Cuáles son los microorganismos responsables de la enfermedad diarreica aguda de origen infeccioso? Pues entre los principales el rotavirus, el norovirus, algunas familias de coronavirus, el adenovirus entérico y los calicivirus. ¿Cuáles son las bacterias más comunes productoras de enfermedad diarreica aguda? E. coli, E. coli enterotoxígena, E. coli enterohemorrágica, E. coli enteroinvasiva, Aeromonas, Pleisiomonas, Salmonella, Shigella, Campylobacter pylori y Vibrio cholerae. Entre las causas que tenemos de enfermedad diarreica aguda, tenemos también parásitos como la entamoeba histolítica, el Cryptosporidium, la isospora, los helmintos y la Giardia lamblia. También hongos como la Candida albicans, esto lo vamos a ver más en pacientes inmunocomprometidos, como pacientes que tienen VIH o que padecen de algún proceso autoinmune. También personas con historia de tratamientos antibióticos prolongados. ¿Qué cuadro clínico vamos a tener? Los pacientes pueden tener fiebre elevada, persistente, que es más frecuente en diarreas por bacterias enteroinvasoras. Podemos presentar también vómitos, que son más abundantes en la diarrea por rotavirus. Podemos tener hiporexia y anorexia, o sea, disminución de la ingesta y diarrea por su. En el síndrome diarreico agudo o en la enfermedad diarreica aguda es importante conocer el estado de hidratación del paciente. Para eso podemos utilizar esta escala del estado de deshidratación, en la cual vamos a tener un puntaje que le vamos a asignar a cada uno de los siguientes ítems. Si tenemos 0 puntos, el paciente no tiene deshidratación, de 1 a 4 deshidratación leve, de 5 a 8 deshidratación moderada a severa. Un ejemplo, si tenemos un paciente que el aspecto general luce sediento, inquieto, letárgico, irritable, le sumamos un punto. Si sus ojos se miran muy hundidos, sumamos 2 puntos, mientras que llevábamos 3. Si a la hora de evaluar mucosas vemos al paciente con la boca seca, como pegajosa, entonces se le brinda un punto más. Y si en el caso de los niños llora y no tiene lágrimas, pues se le agregan 2 puntos más. En este caso, pues tendríamos 7 puntos, por lo cual estaríamos cursando con una deshidratación moderada a severa. Entonces el diagnóstico pues va a ser clínico por lo que el paciente nos comenta. No se recomienda solicitar de forma rutinaria hematologías, químicas sanguíneas, electrolitos, análisis de heces o coprocultivos. Esto lo vamos a pedir solo si se sospecha de sepsis o hiponatremia. En el análisis de las heces vamos a buscar parásitos, huevos o sus quistes. En dicho análisis se va a solicitar o se debería solicitar tinción con azul de metileno para evidenciar la presencia de las células polimorfonucleares. El manejo del niño con enfermedad diarreica aguda y deshidratación no grave
debe iniciarse en las instalaciones del centro, puesto de salud o clínica donde asista y debe completarse en casa. Este tratamiento va a corresponder a sales de rehidratación oral, zinc, un manejo nutricional y, en el caso de estar disponibles, el uso de probióticos. Si hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, me la pueden hacer vía WhatsApp o por correo electrónico y con todo gusto la estaré resolviendo. Nos vemos el próximo sábado con una nueva clase de fisiopatología.